Del tema 1, transporte celular. Todos los seres vivos, desde los procariotas hasta los eucariotas multicelulares más complejos, son sistemas abiertos, es decir, poseen una estructura que les permite regular el intercambio de sustancias con su medio ambiente. Dichos intercambios se llevan a cabo a nivel celular, y la estructura que los permite no es otra que la membrana celular, que tal y como vimos anteriormente, se trata de un organelo especializado en regular o controlar el paso de materiales, tanto hacia el interior de la célula, por requerimientos nutricionales, como hacia el exterior de la misma, para eliminar sustancias de desecho, por ejemplo. De esta manera, la célula logra mantener un medio interno estable. Ahora bien, las membranas presentan permeabilidad selectiva, una propiedad característica de estas y que hace referencia a la capacidad que tienen para evitar el paso de algunas moléculas, ya sea por su naturaleza polar o por su tamaño, a la vez que permiten el tránsito de otras. Veremos ahora los diferentes mecanismos de transporte celular. Las sustancias con pequeño tamaño molecular se transportan de dos maneras, bien sea a través de transporte pasivo o a través de transporte activo. En ambos casos se trata de un movimiento de sustancias a través de una membrana. ¿Pero en qué se diferencian? El transporte pasivo es un movimiento que ocurre siempre a favor de un gradiente, es decir, desde donde hay una mayor concentración a donde hay una menor concentración. El transporte activo, por su parte, es un movimiento que ocurre siempre en contra del gradiente, es decir, desde donde hay una menor concentración de moléculas hacia donde hay una mayor concentración. Por lo tanto, el transporte pasivo es un movimiento que no requiere energía en forma de ATP, mientras que el transporte activo sí requiere energía. El primer tipo de transporte pasivo que vamos a ver es la difusión simple, definida como un movimiento al azar de moléculas apolares como hormonas esteroideas, éter o fármacos liposolubles y de gases disueltos como dióxido de carbono y oxígeno. Este movimiento se da siempre a favor del gradiente de concentración. El pasaje se produce a través de aberturas momentáneas que resultan de los movimientos de las moléculas lipídicas. El mejor ejemplo de difusión simple lo hallamos en la respiración celular. Durante este proceso se oxidan moléculas de glucosa y se produce constantemente dióxido de carbono. Como resultado, la concentración del dióxido de carbono es mucho más elevada dentro de la célula que fuera de ella. Por eso, el CO2 difunde hacia fuera de ella a favor de dicho gradiente. Ósmosis. Este tipo de transporte pasivo es un movimiento de moléculas de agua a través de una membrana selectivamente permeable. El movimiento de agua ocurre desde una región de mayor concentración de agua y por ende menor concentración de soluto hasta una región de menor concentración de agua y por ende mayor concentración de soluto. Es preciso aclarar que la ósmosis no se ve afectada por la calidad, es decir, las características de las moléculas disueltas, sino solamente por la cantidad disuelta, es decir, por la concentración de partículas de soluto en el agua. Por ello, debemos tener presente las siguientes diferencias. Solución hipotónica. Es aquella que posee una concentración de partículas disueltas más baja que el citoplasma celular, dando como resultado que entre el agua a la célula por ósmosis. Solución hipertónica. Es aquella que posee una concentración de partículas disueltas más alta que el citoplasma celular, generando como resultado que salga agua de la célula
por ósmosis. Y entre ellas tenemos una solución isotónica, que es aquella que tiene el mismo número de partículas disueltas por unidad de volumen que el citoplasma celular. Resultado: no hay movimiento neto de agua a través de la membrana, a menos que se ejerza presión sobre uno de los dos lados. La ósmosis puede ocurrir tanto en células animales como en células vegetales. En este caso, tomemos como ejemplo de célula animal un eritrocito. ¿Qué ocurre si colocamos una célula animal en una solución hipotónica, isotónica e hipertónica y hacemos la misma pregunta para una célula vegetal? ¿Qué ocurre si la colocamos en una solución hipotónica, isotónica o hipertónica? En el caso de los glóbulos rojos, al colocarlos en una solución hipotónica, ingresa agua al interior de la célula. Este proceso se conoce como citólisis si llega a romperse el glóbulo rojo. Se hincha tanto de agua que en un momento dado puede llegar a eclosionar. Si se coloca en una solución isotónica, se mantiene estable, es decir, entra agua pero a la vez sale, por lo tanto digamos que se mantiene estable. Y si se coloca en una solución hipertónica, sale agua de la célula deshidratándose en un proceso que se conoce como crenación. En el caso de las células vegetales, vemos que al colocarlas en una solución hipotónica, ingresa agua al interior de la célula y ésta se coloca de forma turgente, que es el estado normal, digamos, de las células vegetales. Pero al colocar una célula vegetal en una solución isotónica, este intercambio de agua que ocurre entre ella y el medio hace que la célula se vuelva flácida, es decir, que pierde un poco más de agua de lo que normalmente debería tener. Y al colocar una célula vegetal en una solución hipertónica, sale agua de ella, es decir, se deshidrata, al igual que en el caso del glóbulo rojo, pero en el caso de la célula vegetal no se conoce como crenación, sino como plasmólisis, sería el término adecuado en este caso. Siguiendo con el transporte pasivo, pasemos ahora a otro tipo de movimiento conocido como difusión facilitada. Es el transporte de pequeñas moléculas polares, aminoácidos y monosacáridos, que requieren de proteínas transmembranosas para atravesar la bicapa lipídica. El primer caso de difusión facilitada se conoce como proteínas transportadoras o proteínas tipo carrier. Son aquellas que se unen a moléculas específicas provenientes del citoplasma o del fluido extracelular. Esta unión provoca un cambio temporal en la estructura de la proteína transportadora, permitiendo a las moléculas pasar a través de ellas y llegar al otro lado de la membrana plasmática. Esto que tenemos acá en rosado sería la membrana plasmática, constituida por los fosfolípidos, y en morado representado una proteína. Una proteína que en este caso que estamos señalando tiene la configuración, digamos, abierta hacia afuera, suponiendo que este sería el espacio extracelular y hacia acá abajo sería el espacio intracelular o citoplasma. Entonces, en este primer caso, la configuración está abierta hacia afuera, permitiendo la entrada de algunos solutos. Ocurre entonces el cambio conformacional de la proteína y ahora la conformación está abierta hacia adentro para dejar o permitir el paso de los solutos. Los sistemas de transporte utilizados por esta clase de proteínas son los siguientes: uniporte o cotransporte. En el uniporte se transfiere una molécula o un ion en una determinada dirección y sentido. En cambio, el cotransporte implica el transporte de la molécula o el ion, que depende a su vez de un transporte simultáneo o sucesivo de una molécula o un ion diferente. A su vez, se subdivide en simporte y antiporte. En el simporte, ambos solutos se transportan en el mismo sentido, y en el antiporte, ambos solutos son transportados en sentidos opuestos.
En este caso vemos los tres ejemplos. Uniporte, un solo soluto transportado en un solo sentido. Simporte, dos solutos son transportados al mismo tiempo y en el mismo sentido. Y en el antiporte, dos solutos transportados al mismo tiempo, pero en diferentes sentidos. El otro tipo de difusión facilitada se conoce como proteínas formadoras de canales iónicos. A diferencia de las anteriores, este tipo de proteínas nunca se unen al soluto, sino que forman poros o canales en la bicapa lipídica, a través de los cuales ciertos iones pueden cruzar la membrana. Casi todas las proteínas formadoras de canales iónicos tienen una distribución de carga eléctrica específica, que solo permite el paso de determinados iones. Entonces, nuevamente tenemos la membrana representada por los fosfolípidos y en este caso nos señalan dos proteínas formadoras de canales iónicos, que son como una especie de cesta, digamos, por donde van a atravesar los solutos. En el caso anterior, la proteína, digamos, que tenía contacto con el soluto, pero en este caso sirve simplemente como una especie de cesta. El soluto va a atravesarla. Pasemos ahora al transporte activo. Recordemos que este tipo de transporte se caracteriza por sí necesitar energía en forma de ATP. El transporte activo del que vamos a hablar está mediado por proteínas carrier que abarcan todo el espesor de la membrana y que presenta dos configuraciones alternativas. La primera tiene una cavidad que se abre al interior de la célula, en la cual encajan iones de sodio. La otra tiene una cavidad que se abre hacia afuera, en la cual encajan los iones potasio. Estas proteínas son conocidas como bombas, dado su parecido al funcionamiento de las bombas de agua, pues al igual que estas, utilizan energía para mover moléculas cuesta arriba en contra de un gradiente de concentración. El mejor ejemplo de transporte activo es la bomba sodio-potasio. Antes de explicar su funcionamiento como tal, debemos conocer cuáles son las condiciones iniciales de la célula antes de que la bomba sodio-potasio comience a trabajar. En la mayoría de las células, el ion sodio se encuentra en una concentración más baja en comparación con el ion potasio, que se halla en una concentración mayor. Veamos entonces nuevamente la membrana, en este caso señalada con los fosfolípidos color turquesa, y unas proteínas insertadas en ellas. Y lo que estamos tratando de explicar en este momento es la condición inicial que tiene la célula antes de que la bomba vaya a empezar a actuar. Entonces, en el medio intracelular, lo que sería el citoplasma de la célula, debemos considerar que la concentración de potasio siempre es mayor que la de sodio. Pero en el exterior de la célula, la concentración de sodio es mucho mayor que la concentración de potasio. Teniendo en cuenta esta condición, pasemos ahora a explicar el funcionamiento de la bomba sodio-potasio. Tres iones de sodio provenientes del citoplasma se unen al canal proteico, o a la proteína o a la bomba de proteína. Nuevamente vamos a ubicarnos en nuestra membrana plasmática. Aquí están los fosfolípidos, insertada en ella una proteína, o en este caso la bomba sodio-potasio. Hacia adentro, de color beige, tenemos aquí el citoplasma, y hacia afuera el fluido o el líquido o el espacio extracelular, pintado acá en azul. Aquí tenemos también las concentraciones iniciales, tanto en el exterior de la célula como en el interior, las que acabamos de mencionar. Y entonces el funcionamiento de la bomba comienza así. Los tres iones de sodio que vienen del citoplasma se ubican en la posición respectiva en la proteína. Una reacción química que involucra a ATP provee la energía necesaria para transportar estos iones a través del canal. Recordemos que vamos en contra del gradiente.
Por lo tanto, es necesaria la presencia de la energía, en este caso del ATP. Se produce entonces un cambio en la conformación de la proteína que hace que los iones sodio sean liberados hacia el otro lado de la membrana, es decir, fuera de la célula, dejando a la nueva forma del canal con una alta afinidad entonces ahora para los iones potasio. Dos iones potasio provenientes del espacio extracelular ingresan al canal o a la bomba. Esta unión causa otra vez un cambio conformacional en la proteína carrier y es por ello que libera el grupo fosfato sobre el lado citoplasmático. Acá está la liberación. Luego, la liberación de este fosfato permite que el canal regrese a su forma original y como resultado, los iones potasio son liberados al interior de la célula. Así, la proteína queda lista nuevamente para transportar sodio fuera de la célula. Veamos ahora el proceso en completo. La membrana y la bomba funcionando, sacando 3 sodios del interior de la célula con energía e ingresando 2 potasios con energía al interior de la célula. La bomba sodio-potasio es tan importante porque controla el volumen de las células eucariotas animales. Al haber más iones de sodio y de cloro en el medio extracelular, el agua tiende a salir de la célula por efecto de la ósmosis. Pero también interviene en la producción y transmisión de los impulsos nerviosos y en la contracción de las células musculares. En este caso vemos en conjunto todos los sistemas de transporte activo y pasivo, empezando con difusión simple, proteínas formadores de canales iónicos y proteínas de cambio conformacional, con energía o sin energía. Las sustancias o elementos con mayor tamaño molecular ingresan a las células mediante mecanismos de endocitosis. Existen 3 tipos de endocitosis. Mediada por receptor. Ingresa solo la sustancia para la cual existe su correspondiente receptor, es decir, concentra selectivamente moléculas específicas dentro de la célula. Pinocitosis. Implica la ingestión de líquidos y partículas en disolución por medio de pequeñas vesículas revestidas. Y la fagocitosis, que es la ingestión de grandes partículas, en general microorganismos y restos celulares, a través de vesículas revestidas. En esta imagen vemos los 3 tipos de endocitosis. Comencemos por la endocitosis mediada por receptores. Vemos en este caso el fluido extracelular, pintado acá en beige, la membrana plasmática representada en amarilla y el interior de la célula o citoplasma representado en azul. En la superficie externa de las membranas existen proteínas receptoras específicas ubicadas en fosas recubiertas. Acá vemos una fosa recubierta, acá otra. Y esto que está aquí representado como una especie de antenas serían los receptores específicos para un soluto en particular, o en este caso nutriente en particular. Cuando la molécula adecuada encaja en la receptora, como en este caso que estoy señalando acá, la fosa se va hundiendo, paso número 2, hasta formar la vesícula, hundiendo más, paso número 3, hasta llegar acá al 4, formar la vesícula, que luego se estrangulará para quedar en el interior de la célula. De esa manera ingresan entonces diferentes nutrientes o solutos a la célula. Pinocitosis. Nuevamente tenemos nuestra membrana, fluido extracelular y fluido intracelular o citoplasma. En este caso, se forma una pequeña depresión, paso aquí número 1, en una zona de la membrana rodeando fluido extracelular y hundiéndose hasta estrangularse dentro del citoplasma, para formar una pequeña vesícula que en este caso contiene líquido extracelular. Y por último tenemos la fagocitosis. ¿Cómo ocurre?
mediante extensiones o pseudópodos de algunas partes de la membrana al exterior. Estas serían las extensiones o pseudópodos, también conocidos como falsos pies, que luego se van fusionando, vean acá como ya se va cerrando en el paso número 2, alrededor de la partícula a ingerir, en este caso está señalada aquí en rojo, introduciéndola en una vesícula que será llevada al interior de la célula para ser digerida. Ya aquí se formó la vesícula y está la partícula dentro de la célula. Ahora bien, ¿cómo salen los elementos, sustancias, desechos, etcétera, de las células? A través del proceso conocido como exocitosis, proceso mediante el cual las macromoléculas contenidas en vesículas citoplasmáticas son vertidas al exterior de la célula. Este mecanismo requiere que ambas membranas, la vesicular y la plasmática, se fusionen, que es lo que está ocurriendo acá en la imagen. En el paso número 2 se van fusionando las membranas para que así pueda ser vertido el contenido de la vesícula al medio. Así, la célula es capaz de eliminar sustancias sintetizadas por ellas mismas o bien sustancias de desecho producto de su metabolismo. Virus. Un virus es una entidad infecciosa microscópica que se produce únicamente en el interior de una célula huésped. No puede ser definido como un microorganismo porque no se trata de una agrupación celular, ni siquiera de una sola célula. Es decir, es una entidad completamente acelular formada por material genético y una cápside. El material genético es el cromosoma viral de una sola cadena o de doble cadena, lineal o circular. El material genético en el caso de los virus puede ser ADN, en cuyo caso se llama adenovirus, o puede ser ARN, también conocido como retrovirus. La diferencia fundamental entre estos dos tipos de material genético radica en la tasa de mutación. Los virus de ADN tienen una tasa de mutación menor gracias a la acción de la ADN polimerasa, que actúa como reparador. En cambio, los virus de ARN tienen una tasa de mutación mayor, ya que no tienen mecanismos de verificación o corrección de errores. El material genético de los virus se encuentra rodeado por una cápsula de proteína que envuelve el material genético y le permite al virus penetrar en las células de un huésped específico. Y una vez que esto ha ocurrido, el material genético viral se apropia de la maquinaria biosintética de su hospedadora y comienza la replicación. El tamaño y la forma de los virus es una característica constante que los distingue. Presentan formas poliédricas o circulares o de óvalos, barras alargadas, algunos componentes como cabeza y cola, entre comillas. Es decir, presentan una variedad enorme en cuanto a formas y tamaños. Bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus que atacan exclusivamente a bacterias y han sido ampliamente estudiados y lo siguen siendo. Se componen de una cabeza y una cola. Recordemos que tanto la cola como esta parte externa acá de la cabeza es proteína y el material genético está en el interior protegido, digamos, por esas proteínas y está representado acá como esta molécula roja. ¿Cómo se reproducen los virus? Existen dos ciclos virales que vamos a estudiar y el primero de ellos es el ciclo lítico, también conocido como fase virulenta del virus. Consta de 5 etapas. En este caso tenemos a una bacteria y a un bacteriófago, que son los virus que atacan específicamente a las bacterias. La primera etapa del ciclo lítico se conoce como fijación o absorción.
La cápside se adhiere a la superficie del huésped, bien sea mediante fenómenos químicos, como la lisis de la membrana celular o la estimulación del sistema inmunitario, o fenómenos mecánicos, es decir, clavando sus espinas basales, en el caso de los bacteriófagos, por ejemplo, que son como estas especies de patitas que tienen acá, se clavan, se conectan con ellas a lo que sería la bacteria. El segundo paso sería penetración, que corresponde a la inyección del material genético viral. Este es inyectado desde el virus hasta la célula huésped, en este caso una bacteria. Siguiente paso, replicación. El ácido nucleico viral utiliza la maquinaria de síntesis de proteínas de la célula huésped para fabricar, en primer lugar, enzimas que destruyen el ADN de ella y, en segundo lugar, copias del material genético viral, así como los capsómeros. Es lo que está ocurriendo acá: síntesis de enzimas virales, síntesis de las cubiertas proteicas. Recordemos que el objetivo es empezar a sintetizar más bacteriófagos. Entonces se adueña de la maquinaria celular y comienza a replicar tanto el material genético como la parte de afuera, que es la cápside. Siguiente paso, ensamblaje. Una vez que ya todo está sintetizado, toca armarlos. Proceso de formación de nuevos bacteriófagos, es decir, se reúnen los capsómeros que constituyen la cápside, en cuyo interior se ubica el ácido nucleico viral. Digamos que es como armar el bacteriófago como tal. Y por último tenemos la lisis, que implica la destrucción de la célula huésped por la acción de enzimas lisogénicas, con la consecuente liberación de nuevos bacteriófagos. Lo más importante de este ciclo es que al final la bacteria muere, vemos acá, porque se lisa, es decir, se rompe para permitir la salida, digamos, de los bacteriófagos recién creados. El otro ciclo viral que existe se conoce como ciclo lisogénico. Este ciclo lisogénico corresponde a una fase no virulenta donde se forman provirus, que luego de pasar un tiempo integrados al material genético de la célula sin generar cambios visibles en esta, pueden ser activados mediante señales químicas como proteínas o por la acción de factores externos como luz ultravioleta o rayos X, lo que implicaría el inicio de un ciclo lítico. Es decir, que partiendo de un ciclo lisogénico, dependiendo de ciertos factores, podemos pasar a un ciclo lítico. Es importante entonces establecer la diferencia entre ambos ciclos. En el caso del ciclo lisogénico no hay rompimiento de la bacteria, simplemente el bacteriófago ingresa su material genético, este ácido nucleico viral se vuelve parte de alguna manera del cromosoma bacteriano huésped, pero cuando la bacteria se duplica o se divide, lo hace sin mayor problema, más allá de que parte de su cromosoma tiene cromosoma viral también. Pero es decir, no implica la muerte o la destrucción de la bacteria como tal. Caso contrario al ciclo lítico, donde sí hay una ruptura, un rompimiento de la bacteria y por lo tanto la muerte de la misma. Y en esta última imagen podemos ver los dos ciclos al mismo tiempo. Partiendo de la célula bacteriana, que es infectada por un bacteriófago, podemos caer en ciclo lisogénico, ¿sí?, que se continúa dividiendo, en este caso formando provirus, o podemos caer en un ciclo lítico, donde sí implica la ruptura de la célula huésped y por lo tanto su muerte.